Bienvenidos una vez más a la lectura del libro Sé el papá que tus hijos necesitan, del pastor John MacArthur. El día de hoy nos corresponde la lectura de la segunda parte del capítulo 1. Un buen líder ama a su esposa. Queremos animarle, hermano, amigo, oyente, a que pueda seguir sintonizando la lectura de este precioso libro y pueda ser de bendición para usted y para su familia. Que el Señor Jesús le bendiga, le guarde y mucho ánimo en su crecimiento espiritual. Capítulo 1, segunda parte. En este capítulo estamos viendo el punto número 1, que es el punto de partida en el liderazgo de un padre. Y el día de hoy vamos a tener la lectura de lo que realmente significa amar a nuestra esposa. Ama a tu esposa con amor sacrificial. Empezamos con Efesios 5:25, que dice lo siguiente: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia según este pasaje bíblico? Se sacrificó por ella. Murió en la cruz por pecadores indignos, que en conjunto constituyen su novia escogida. Su amor por ellos fue completamente inmerecido. Su amor hacia ellos fue completamente gratuito y producto de su iniciativa, no por algún mérito de aquellos a quienes ama, no debido a algún encanto o atractivo inherente que ellos podrían poseer, y tampoco por alguna ventaja o beneficio que ellos le den a cambio. Su amor por ellos no es una recompensa que se ganaron, sino netamente un sacrificio que Él hace en beneficio de ellos. Este es el modelo que deben seguir los esposos. En Hechos capítulo 20, verso 28, leemos que Cristo compró la iglesia, y dice el texto que la compró por su propia sangre. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que Jesús nos mostró su amor al morir por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice que Dios nos ama con amor eterno, inmutable. Nos ama con un amor del cual nadie podrá separarnos jamás. En respuesta al mandato hecho a los esposos en Efesios 5:25, el gran predicador victoriano C.H. Spurgeon dijo lo siguiente, abro comillas: un esposo ama a su esposa con un amor persistente, así como hace Cristo con su iglesia. No la abandonará mañana, después de haberla amado hoy. Su amor hacia ella no cambia. Podría cambiar su manera de manifestárselo, pero el amor en sí sigue siendo amor, sigue siendo el mismo. Un esposo ama a su esposa con un amor eterno, un amor que nunca se acaba. El esposo le dice: te amaré hasta que la muerte nos separe. Pero Cristo no dejará que ni la muerte separe a sus hijos de su amor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un esposo, dice Charles Spurgeon,
ama a su esposa con un amor entrañable, un amor verdadero, un amor intenso. No es solo un amor de la boca para afuera. Él no solo habla de amarla, sino que actúa. Está gustoso de suplir sus necesidades. Defenderá su carácter. Vindicará su honor. Porque la ama. No se deleita en ella solo con una mirada casual, sino que el recuerdo de ella lo acompaña continuamente en su alma. Ella tiene una mansión en su corazón, del cual nunca se separará. Ella se ha convertido en una parte de él mismo. Es miembro de su cuerpo, es parte de su carne y de sus huesos. Y así es la iglesia para Cristo, por siempre una esposa eterna. Este es un extracto de un sermón predicado el 7 de mayo de 1865 por Charles Spurgeon, cierro comillas. Ese es un amor realmente extraordinario, ¿verdad? El gran reto del esposo de amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia es que siempre hay lugar para crecer. El amor de Cristo es un amor perfecto, es un amor eterno, y los esposos somos llamados a imitarlo. Cristo nos amó aunque éramos pecadores, aunque éramos rebeldes, y lo habíamos rechazado categóricamente. Él murió en la cruz por nosotros, donde mostró un amor sacrificial que no esperaba nada a cambio. Un amor que le costó la vida. Amigo, esta es la clase de amor que Él derramó por la iglesia. Y es la clase de amor que el esposo debe tener por su esposa. Un amor sacrificial. De vez en cuando escucharás a un esposo decir cosas como esto. Abro comillas. Amo demasiado a mi esposa. Cierro comillas. Pero ¿la ama tanto como Cristo amó la iglesia? Si no, entonces no la ama lo suficiente. El amor de Cristo por la iglesia es el modelo según el cual los esposos deberían medir su amor por su esposa, y vamos a admitirlo sinceramente, todos nos quedamos cortos. Dada la claridad y la contundencia de este mandamiento, ningún esposo tiene derecho a sentirse orgulloso de sí mismo. Él observa que las Escrituras no adaptan el estándar para compensar nuestra debilidad. Podría parecer una hipérbole, pero no lo es. El esposo es llamado a entregarse a sí mismo por su esposa. Y el ejemplo excepcional que debemos seguir es el sacrificio inconmensurable que Cristo hizo para redimir a los pecadores. En otras palabras, no hay posibilidad de amar y sacrificarse, abro comillas, demasiado, cierro comillas. El apóstol Pedro habla del amor sacrificial también cuando él dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí vemos en términos muy prácticos cómo el esposo debe amar a su esposa, y podemos dividirlo en tres partes. En primer lugar, consideración. Consideración. Dice el texto de Pedro, vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. Es decir, ser sensible con ella.
tiempo para suplir sus necesidades y entender qué está pensando. Pregúntale acerca de sus preocupaciones. Pregúntale acerca de sus metas, sueños, afectos y deseos. Muy simple. Tómate tiempo para escucharla, básicamente. Antes de poder expresarle un amor sacrificial, la clase de amor que supla sus necesidades, necesita saber cuáles son esas necesidades. Consideración. En segundo lugar, caballerosidad. Caballerosidad. Pedro nos recuerda amablemente que nuestra esposa es como un vaso más frágil. La gente hoy podría pensar que es una declaración humillante, pero, querido hermano, no lo es. Pedro simplemente estaba señalando que la mujer no tiene la misma clase de fuerza física que el hombre y por consiguiente necesita protección. Aunque tu esposa es totalmente igual a ti desde un punto de vista espiritual, como lo enseña el apóstol en Gálatas capítulo 3, verso 28, ella es físicamente más débil y necesita tu provisión, necesita tu fuerza. Suplir sus necesidades es amarla. Caballerosidad. Y en tercer lugar, para demostrar amor sacrificial, debe haber, en tercer lugar, comunión. Tu esposa es una coheredera de la gracia de la vida. Ella es tu semejante espiritual. Como tal, debes cultivar compañerismo y comunión con ella, no subyugarla. Este era un concepto extraño para la cultura grecorromana de la época del apóstol Pedro. Los esposos generalmente no se interesaban en tener amistad con su esposa. Solo esperaban que se encargara del hogar y de criar a los hijos, pero no de tener amistad con ella. Por el contrario, se espera que el esposo cristiano cultive un compañerismo afectivo e íntimo con su esposa, que es una de las más ricas bendiciones que podemos conocer en esta vida. De este modo, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, describe aún más cómo es el amor sacrificial. Finalmente, el esposo cristiano ama a su esposa no por lo que ella puede hacer por él, sino por lo que él desea hacer por ella. Así es como funciona el amor de Cristo. Él nos ama no porque hay algo en nosotros que lo atrae. Él nos ama porque ha determinado amarnos a pesar de no encontrar ningún atractivo en nosotros. Él nos ama con un amor comprensivo que busca entendernos, ayudarnos, consolarnos, dotarnos y suplir nuestras necesidades. Es un amor que no merecemos, un amor que nunca se acabará. Es un amor que persevera aún cuando nosotros le fallamos. Esta es la clase de amor que tú, como esposo, debes tener para con tu esposa. Es un amor que no merecemos, un amor que nunca se acabará. Es un amor que persevera aun cuando le fallamos. Así es el amor de Cristo por su iglesia, y esta es la clase de amor que tú como esposo debes tener para con tu esposa. Luego vemos que el amor del esposo a la esposa se demuestra cuando ama a la esposa con un amor purificador. Ama a tu esposa con un amor purificador. El amor de Cristo por la iglesia es un amor purificador. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28 dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo está hablando aquí de un amor edificantemente espiritual, un amor beneficioso espiritualmente. Tú debes amar a tu esposa de tal manera que alientes en ella el deseo de una mayor santidad. Este amor lleva a la mujer a ser más santa y permite que brille en toda su belleza. Vemos aquí que la belleza más auténtica, más fina y más duradera de una mujer no es la externa, sino más bien la interna. La santidad es la que hace genuinamente bella y pone de manifiesto la obra de Dios en su corazón. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 7, contrasta la belleza externa con la interna cuando dice la palabra: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por consiguiente, se exhorta a las mujeres a no preocuparse tanto por los adornos que realzan sus encantos físicos, sino por embellecer a la persona interior. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4, se le dice esto a la mujer: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón. Por esa razón, una de las mejores maneras en que tú, como esposo, puedes mostrar amor por tu esposa es al conducirla a una virtud cada vez mayor. Anímala a buscar la santidad de la misma manera que Cristo busca santificar a la iglesia. Como dice el texto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículo 27. El mayor deseo de Cristo por la iglesia es presentarla en todo su glorioso esplendor, sin mancha o impureza. En Efesios capítulo 5, versículo 26 nos dice que esa limpieza tiene lugar, escuchen, en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, la palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestra vida. El Salmo 119, verso 9, nos dice que si queremos mantener nuestra vida pura, debemos vivir conforme a su palabra. De modo que tú, como esposo, debes asegurarte de que tu esposa esté continuamente expuesta a la palabra de Dios para que ella pueda permanecer santa y sin mancha. Eso puede costar. Eso puede costar escuchar, por ejemplo, una predicación de las Escrituras durante el servicio del Día del Señor, el domingo, participar de un estudio bíblico, animarla a leer libros o escuchar mensajes que contengan una sólida instrucción bíblica. Esto también significa no conducir a tu esposa al pecado o exponerla a la iniquidad. No hables, no actúes de manera que pueda amargarla, que pueda enojarla, que pueda exasperarla. No la estimules intencionalmente de manera que la lleve a responder de manera pecaminosa. Si realmente amas a tu esposa, detestarás todo aquello que la contamine. Harás todo lo posible para proteger y preservar su pureza. El esposo que ama como Cristo solo busca presentar a su novia gloriosa y dignificada. Procura honrarla. Este es un elemento fundamental de tu rol
como líder espiritual del hogar. En conclusión, ama a tu esposa con un amor purificador. Ama a tu esposa con un amor atento. En tercer lugar, ama a tu esposa con un amor atento. El apóstol Pablo dice que el amor de un esposo por su esposa debe ser un amor atento. El texto de la Biblia en Efesios 5:28 dice así: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué significa exactamente amar a tu esposa como a tu propio cuerpo? Pablo está presentando un concepto simple en este texto. Generalmente somos bastante buenos para cuidar nuestro propio cuerpo. Cuando estamos enfermos, descansamos y hacemos lo necesario para mejorarnos. Cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sed, satisfacemos nuestra sed. Cuando estamos transpirados o sucios, nos lavamos. Generalmente estamos bastante motivados con todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación. Generalmente estamos bastante motivados con todo lo que tiene que ver con nuestra vestimenta o nuestra comodidad. Somos prontos para atender nuestras propias necesidades. Y Pablo está diciendo que debemos tratar a nuestra esposa con el mismo nivel de cuidado que nos dedicamos a nosotros mismos. Los próximos versículos de Efesios nos llevan a un punto crucial. Miren lo que dice verso 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando te casaste con tu esposa, los dos se convirtieron en una sola carne. Entonces, por eso Pablo escribe: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 31. En la relación matrimonial, tú y tu esposa son uno. Y en la salvación, tu esposa es uno con Cristo. De modo que, en un sentido muy real, tú tratas a tu esposa de la misma manera como tratas a Cristo. Si no amas a tu esposa de manera atenta, entonces no cuidas de ti mismo y no amas a Cristo como deberías. Si quieres que tu matrimonio sea bendecido, debes cuidar de tu esposa. Si quieres que tu matrimonio sea bendecido, debes cuidar de tu esposa. Cuando te enteras de que ella tiene una necesidad, debes tratar de suplirla. Cuando sabes que ella tiene un anhelo en su corazón y es un deseo razonable que contribuirá a su virtud, que contribuirá a su bienestar, deberías hacer todo lo posible por cumplirlo. Tu esposa es un tesoro que Dios te ha dado, la cual debes cuidar, sustentar y proteger. Así es exactamente como Cristo cuida a la iglesia. Vuelve, por ejemplo, a leer Efesios 5:29 y observa los dos términos que aparecen allí: sustenta, y el siguiente término es cuida. En el texto original griego, la palabra sustenta es un término usado principalmente para hablar de criar a los hijos. Sustenta. Es la misma palabra que Pablo usa un poco más adelante cuando habla del deber del padre y dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, criadlos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Normalmente pensamos en términos de sustentar a nuestros hijos, pero en Efesios 5:20 Pablo dice que debemos sustentar o cuidar a nuestras esposas. Como esposo, tú eres responsable de sustentar a tu esposa para que ella, a cambio, pueda sustentar eficientemente a los hijos en el rol que Dios le ha dado como madre. Después, la palabra griega que se traduce cuidar significa abrigar con el calor del cuerpo.
veces se traduce como acercarse a ella para que pueda mantenerlo abrigado. Enternecer es el término. En Efesios capítulo 5, 29, en el contexto, los esposos está diciendo que debemos, y es nuestro deber, apoyar y cuidar de nuestras esposas de una manera que las haga sentir amadas y seguras. Es un reto hacer esto. En un mundo que enseña a las mujeres a ser duras e independientes, y se requiere de una gran cantidad de liderazgo espiritual de un hombre para dar abrigo, fuerza y seguridad a su esposa. Como esposo, esa es tu responsabilidad. Ama a tu esposa con un amor atento. En este aspecto, el esposo como el proveedor. Volviendo a la analogía de que tú como esposo debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿has notado alguna vez que es Cristo el que hace toda la tarea de suplir? Él es quien sustenta, Él es quien protege, Él es quien guarda. Nada se dice de la iglesia en cuanto a que le dé a Cristo algo a cambio. De la misma manera, tu amor por tu esposa debe ser un amor desprendido. Un amor desprendido. Cristo no amó a la iglesia con la expectativa de recibir algo a cambio. Y esa es la clase de amor que debes tener como esposo. Así como Cristo es el proveedor para su iglesia, tú debes ser el proveedor para tu esposa. En este momento podrías estar diciendo, bueno, tendría que sacrificar entonces mi carrera para hacer eso. Entonces sacrifica tu carrera. O deja de lado cualquier cosa que te esté impidiendo amar a tu esposa como deberías. Tal vez no seas promovido tantas veces o tan alto como te gustaría. O tal vez no tengas la oportunidad de perseguir tanto algunos de tus objetivos o placeres personales. Pero al final serás tan recompensado por la dicha de vivir conforme al diseño de Dios para el matrimonio, que descubrirás que valió la pena haber renunciado a cualquier cosa. Ahora, la dificultad de ser el proveedor. La Escritura deja en claro que desde el principio el diseño de Dios ha sido que el esposo sea el proveedor. Sin embargo, este rol ha sido más difícil a partir de que Adán y Eva cayeran en pecado. ¿Recuerdas la maldición que Dios pronunció como resultado de su desobediencia? Dios le dijo a Eva que ella daría luz con dolor. Luego le dijo a Adán estas palabras registradas en Génesis 3, versículo 17 y versículo 19. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. En otras palabras, de allí en adelante la tarea de ser el proveedor demandaría un duro trabajo. La maldición fue un golpe directo a la responsabilidad del hombre de ser el proveedor, así como un golpe directo a la responsabilidad de la mujer de dar a luz los hijos. Esto nos muestra que el trabajo del esposo como el proveedor no es fácil. De hecho, es tan difícil que solo puede cumplirse mediante el poder del Espíritu y una vida transformada. Como dice Efesios capítulo 5, verso 30, si eres cristiano, eres miembro del cuerpo de Cristo, eres uno con Cristo y el Espíritu habita en ti. Y al caminar en el poder del Espíritu y rendirte a su palabra y el control de Dios, podrás cuidar de tu esposa de la misma manera que Cristo cuida de su iglesia. Ahora, en cuarto lugar, ama a tu esposa con un amor inquebrantable. Ama a tu esposa con un amor inquebrantable. La cuarta característica del amor de un esposo por su esposa es que debe ser un amor inquebrantable. En la Biblia, en Efesios capítulo 5, verso 31, Pablo citó
verso 24, y escribió lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que dejan a sus padres y forman una nueva unión con una identidad única, totalmente propia. Son dos vidas que se vuelven una. ¿Qué quiere decir la frase una sola carne? La referencia principal, es a la unión sexual entre el esposo y la esposa, que es la evidencia más obvia de que los dos han llegado a ser uno. Esto les permite engendrar hijos que lleven los rasgos genéticos de ambos, lo cual hace de los hijos un emblema de la unidad entre un esposo y una esposa. Sin embargo, el concepto de relación de una sola carne es mucho más amplio. En primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, Pablo escribió lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La unión del creyente con Cristo, desde luego es una unión espiritual, no física. Sin embargo, el apóstol dice expresamente que en tal unión incluso los cuerpos físicos de los cristianos básicamente se convierten en miembros de Cristo, un cuerpo. De hecho, sigue diciendo que cualquier pecado sexual que el creyente comete es una profanación al mismo Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso está en el versículo 15 y 16 de 1 Corintios 6. Obviamente entonces la idea de unión espiritual e intimidad física están estrechamente ligadas. Esto sugiere que la frase una sola carne tiene que ver con mucho más que tan solo la intimidad sexual. Verdaderamente, el matrimonio es una fusión entre dos almas, no simplemente la unión de dos cuerpos. La unión física ilustra y ejemplifica la realidad plena de lo que significa el matrimonio, pero de ninguna manera disminuye la importancia de que los dos llegan a ser uno. El matrimonio, como Dios lo diseñó, no es solo la unión de dos personas en la intimidad física, sino que también, escuchen esto, es la unión del corazón y la mente de la pareja. El matrimonio, como Dios lo diseñó, no es solo la unión de dos personas en la intimidad física, sino que también es la unión del corazón y de la mente de la pareja. Esta realidad plena implica una unión espiritual que abarca cada aspecto de la vida. Cuando un hombre y una mujer llegan a ser uno en matrimonio, entablan una relación personal única, íntima e integral. Repito, cuando un hombre y una mujer llegan a ser uno en matrimonio, entablan una relación personal, única, íntima e integral. Toda su identidad se redefine. Renuncian a su autonomía personal y a cada aspecto independiente o egocéntrico de su identidad individual, porque ahora son uno con otra persona. En realidad, no se pierde nada de valor en la unión. Al contrario, ambos cónyuges ganan enormemente en estar unidos uno con el otro. Así que, como dice Mateo, capítulo 19, verso 6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso Dios aborrece el divorcio, porque separa lo que ha sido diseñado para que sea una relación indisoluble, indivisible, de una sola carne, como enseña Malaquías 2:16. Para finalizar nuestro capítulo, miraremos una unión permanente, una unión de perdón. Cuando me refiero a una unión permanente, tengo en mente Efesios capítulo 5, verso 38, que de manera textual cita Génesis 2:24.
La traducción Reina Valera de ese versículo es conocida porque normalmente se menciona en las ceremonias de boda tradicionales y dice así, Mateo capítulo 19 verso 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, palabras citadas por nuestro Señor Jesucristo en el versículo anteriormente citado. La palabra unirá habla de la permanencia de la unión matrimonial. Es la palabra griega proskolao, que significa estar pegado o cementado o aferrado. Un esposo y una esposa están unidos en una unión que no es solo física, sino también incluye la unidad de la mente, la unidad del corazón y la unidad del propósito. En la unión matrimonial, los cónyuges se unen en una magnífica intimidad personal que es diferente a otra clase de relación terrenal. Bien, hablemos de la unión de perdón. Durante todos mis años en el ministerio, dice el pastor John MacArthur, he escuchado mujeres decir, quiero mantener mi matrimonio unido, pero es difícil vivir con este hombre. Y he escuchado a hombres decir, quiero seguir casado, pero no sé si puedo seguir viviendo con esta mujer. Si un matrimonio ha llegado a este punto, frecuentemente es porque el esposo, la esposa o ambos han dejado de practicar el perdón en su relación. Cuando uno o ambos esposos se mantienen en un estado de constante falta de perdón, la frustración de uno para con el otro se acumula y eso a la vez produce un lugar a problemas y a dificultades mayores. Considera esto. ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor Jesús? ¿Acaso no te perdona todos los días? Su amor por ti nunca cambia, aun cuando sucumbes a la tentación y caes en pecado. Sigue siendo la esposa que ha escogido el Señor. Cuando confiesas tus pecados, dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y según Romanos 8, versos 38 y 39, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esta es la clase de perdón lleno de amor y gracia que debemos practicar en la relación matrimonial. En Efesios capítulo 4, verso 32, nos manda a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros, a quienes Dios nos ha perdonado tanto, deberíamos estar mejor dispuestos a perdonar las ofensas relativamente menores de otros, especialmente las ofensas de nuestra esposa. Con eso en mente, ¿cuántas veces debemos perdonar? Jesús dijo 70 veces 7, según Mateo 18, versículo 22. Y básicamente lo que él quiere decir es que siempre deberíamos estar dispuestos a perdonar sin límite. Tú eres llamado a amar a tu esposa con un amor inquebrantable, que la siga perdonando sea lo que sea. En el matrimonio, ustedes son una sola carne para toda la vida. Pregunto, ¿puede un hombre abandonar a su esposa? Déjame responderte esa pregunta con otra. ¿Puede Cristo abandonar a su iglesia? Para concluir este capítulo, diremos la clave de la verdadera felicidad matrimonial. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31, vemos que un esposo debe amar a su esposa con amor sacrificial, con un amor purificador, con un amor atento, con un amor inquebrantable. Y el ejemplo de ese amor que debemos seguir es el mismo Señor Jesucristo. Eso nos trae a este punto. La unión matrimonial entre un hombre cristiano y una mujer cristiana es un retrato de la unión entre Cristo y la iglesia. Por eso debemos tratar la relación matrimonial con gran reverencia, porque la unión matrimonial es un símbolo sagrado de la relación de Cristo con su iglesia.
Dios diseñó que el matrimonio sea una unión permanente, una unión inquebrantable, que revele al mundo el amor de Cristo por su iglesia. Sin embargo, ningún esposo puede mostrar por su esposa un amor como el de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Cuando andamos en el Espíritu, según Gálatas 5:16, es decir, cuando nos rendimos humildemente al Espíritu Santo y confiamos que Él nos da poder para vivir en obediencia a los mandatos de las Escrituras, entonces manifestamos el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Versículo 22 y 23 de Gálatas 5. Cuando vives bajo el control del Espíritu y te consagras a vivir humildemente la palabra de Dios, recibes poder para amar a tu esposa de la manera que Dios te ha llamado a amarla. Y experimentas en tu matrimonio el romance y el gozo duraderos que para muchas personas es muy difícil. Cuando conduces en amor y aprecias a tu esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia, tu relación matrimonial, querido esposo, puede experimentar la plenitud de todo lo que Dios ha diseñado para el matrimonio. Cuando cumples tu rol como líder amoroso en tu hogar, tu matrimonio prospera, tu esposa se deleita en cumplir su rol en la relación. Cuando tus hijos ven que su padre y su madre están comprometidos a vivir el diseño de Dios para el matrimonio, pueden los hijos experimentar estabilidad, pueden los hijos experimentar seguridad, pueden los hijos tener un entorno saludable en el hogar. Ellos son ricamente bendecidos, Dios recibe el honor, la gloria, cuando las personas que lo rodean ven que viven el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Esperamos que haya sido de bendición esta lectura del libro Sé el papá que tus hijos necesitan, del pastor John MacArthur. Hasta el próximo capítulo y que Dios le bendiga a usted y a su preciosa familia.